¿Qué tal? Ahora vamos a hablar de historia y vamos a hablar de las cruzadas a través de este libro, que se llama El sueño y la tumba, de Robert Payne, una historia de las cruzadas. El libro de Robert Payne relata las 8 cruzadas, aunque son 9 a través de la cruzada de los pobres, de una manera, digamos, poco académica. Y es muy valioso porque se basa en las crónicas de varios participantes en las cruzadas o de varios, en ese tiempo, intelectuales que acompañaron a los reyes, ¿no? ¿Qué tiene de importante y de valioso este libro a diferencia de otros? Pues que realmente, a pesar de que él es un escritor inglés, abandona toda la pedantería académica que les encanta a los ingleses, sobre todo a los historiadores ingleses, y relata de una manera muy específica y muy amena las vicisitudes de estas 8 cruzadas. También déjenme decirles que, sobre todo aquellos lectores que siempre están buscando sagas con historias retorcidas, en donde hay deslealtades, traiciones, adulterios, mezcladas con milagros, pues esa es la historia de las cruzadas. Y en este libro pueden leerlo, un libro de historia, más que en aquellas novelas exageradas sobre estos mitos. Lo único que sí no hay son dragones y magos, ¿no? Pero de ahí en fuera, si leen este libro de esta manera, pues es un libro bastante divertido, en donde nos enseña mucho pues de lo que son exactamente las miserias humanas por alcanzar el poder. No importa de qué lado uno esté, si del lado occidental o cristiano o del lado oriental o musulmán. 3/4 partes del libro relatan básicamente 3 eventos muy importantes desde mi punto de vista que ha quedado en la mitología de la historia y a nivel mundial y en la memoria de todos nosotros. Digamos, la primera parte pues es obviamente la primera cruzada, en donde pues se da precisamente la conquista de Jerusalén y la fundación del reino de Jerusalén. En esta primera cruzada, que fue dirigida por 4 príncipes, todos segundones, se narra de una manera bastante interesante las pugnas entre ellos y los diferentes motivos que ellos tenían para estar en las cruzadas, que no coincidían o no necesariamente tenían que ver con un motivo religioso o teológico, sino más bien pues con cuestiones personales, obviamente económicas, pero también de asentarse y de tomar cierto poder y dominio sobre una extensión de tierras que en sus países de origen no tenían. También existían pues gentes que fueron precisamente a la cruzada para recuperar los lugares santos y se regresaron. Entonces esta mezcla de personajes son de origen latino, obviamente, por eso se llaman. Y digo latino porque así los diferenciaban los bizantinos, que ellos se consideraban griegos, son los que, a pesar de tener un juramento con el emperador de Bizantino, de que todos los territorios que se recuperaran eran propiedad de Bizancio, pues no se dio. No se dio precisamente porque, además de tener diferencias, digamos, religiosas, en términos de lo que es el latino y el griego en ese momento, pues tenían diferencias en cuanto a ámbitos de poder y sobre todo a ambiciones, muchos de ellos. Algunos de ellos no, pero la mayoría sí. Esto pues dio origen precisamente al reino de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó en esta primera cruzada? Pues pasaron varios milagros, ¿no? Digamos, el más famoso es el descubrimiento de la Veracruz, que en teoría es el parte del crucifijo donde se crucificó a Jesucristo. Y este descubrimiento, si mal no recuerdo, fue creo que en la ciudad de Alepo, le dio precisamente una motivación ideológica muy importante a los cruzados en sus enfrentamientos, sobre todo en sus enfrentamientos cuando ellos eran minoría y tenían todas las de perder. Entonces, de alguna manera sí se dieron este milagro a través de la Veracruz. Y siempre en todas sus batallas más importantes, la Veracruz iba por frente de esto. El otro milagro fue en la toma de Jerusalén. La toma de Jerusalén, como ustedes saben, pues Jerusalén era una ciudad amurallada, fortificada, y como ya sabían los árabes que iban ahí, habían quemado todo alrededor, entonces no había una capacidad de generar, sobre todo con madera, los aparatos de guerra necesarios para tomar la ciudad.
Sin embargo, mediante una aparición, más bien dos apariciones, primero de San Marcos, les dice a los cristianos que si hacen una procesión a través de las murallas, descalzos y implorando a Jesucristo su victoria, ellos se harán la ascensión. Cosa que hicieron, y además para burla de los árabes que estaban en la muralla, pues no entendían lo que estaba pasando. Y el otro milagro fue que en ese momento, por azares del destino, llegó una expedición de genoveses, precisamente con la madera que necesitaban para armar los aparatos de guerra y tomar Jerusalén. Y exactamente sucedió que a los 9 días de la procesión, los cruzados tomaron Jerusalén y mataron a todos los que estaban ahí. Y cuando digo a todos, a todos. A los judíos por ayudar a los árabes y a los árabes por resistirse. Los cristianos habían sido expulsados de la ciudad para evitar que ayudaran a los cruzados. Este fue el resultado de la primera cruzada. Con la toma de Jerusalén se fundó el reino de Jerusalén y empezaron 200 años de guerra entre los cruzados y los árabes. Al final el triunfo fue de estos últimos, pero fueron 200 años después. Aquí lo importante, y es la parte más grande del libro y más rica y más interesante, es todas las vicisitudes que tuvo el reino de Jerusalén durante su existencia. El reino de Jerusalén duró más o menos unos 100 años, tuvo alrededor de 8 o 9 reyes, y sobre todo cómo estos reyes se van diferenciando. Un primer grupo de reyes, pues son reyes que vienen de Occidente, que participaron, pero un segundo grupo de estos reyes nacieron ahí, es más, nunca conocieron el Occidente, ¿no? Lo importante de esta parte, como decía al principio, es cómo se van dando las intrigas entre precisamente los que quieren acceder al reinado, y cómo la traición y la deslealtad y el adulterio incluso, pero sobre todo, todos estos se transmiten básicamente a lo que es el hábito de poder, se dan durante este reino. Entonces, estas contradicciones internas hacen que muchas veces los mismos caballeros cruzados estén confrontados, ¿no? También es importante decir que dentro de este periodo es cuando se fundan las órdenes de los templarios y de los hospitalarios, que junto con el rey son realmente los que dominaban el reino de Jerusalén. Y esto es para bien o para mal, que se ejerce el poder. Aquí yo creo que esta parte del libro yo creo que la más amena, porque detalla los diferentes caracteres de las personas que estuvieron a cargo del poder, o que estuvieron cerca o peleando el poder. Y entonces nos da una idea clara de que, pues, a pesar de la cubierta religiosa, las pasiones humanas no han cambiado. Siguen siendo personas ávidas de poder, de dominio y sobre todo de sojuzgamiento a los demás. Entonces, y que anteponen, eso es muy importante, y es al menos una lección para mí de la lectura de este libro, que siempre anteponen sus intereses personales a los intereses de la comunidad o del reino, ¿no? Y precisamente ese es el origen de la caída del reino de Jerusalén. Hay dos personajes muy importantes que de alguna manera pueden explicar la caída del reino de Jerusalén. El primero es Gerardo de Redefort, que era el gran maestro del Temple, que precisamente por una decepción amorosa lleva su interés personal hasta sus últimas consecuencias, a pesar de que esto le cuesta el reino a los cristianos. Eso es una historia muy interesante que se maneja a través del libro. Es uno de los personajes más principales. El otro es obviamente Reinaldo de Chatillon, que es una persona totalmente amoral, sin valores, pero además temeraria, y que propició precisamente la caída de Jerusalén por sus acciones en un momento de debilidad del reino, y que de alguna manera hizo que se confrontaran ante una unidad militar muy, muy acabada a través de la persona de Saladino, ¿no? Pero estos dos personajes, como los menciono, y nada más doy algunos, son parte del libro. Hay como alrededor de 50, 60 personajes. Por ejemplo, está
A los que les gusta la historia está la mamá regente que no quiere abandonar el poder y que sojuzga a su hijo, la reina que tiene su amante y que le impone. Todas esas cosas que hemos visto en novelas se dieron en el Reino de Jerusalén. Y son relatadas por Robert Payne de una manera muy amena, y muy interesante, como si estuviéramos leyendo una novela de aventuras. Yo creo que esto ocupa pues más o menos el 20, el 30% del libro. A mí me pareció la parte más interesante, más deliciosa para saber, una vez que termina la primera cruzada, qué pasa durante esos 100 años con el reino de Jerusalén. Con la caída de Jerusalén, todavía quedan varios enclaves cristianos en la costa de Palestina, que todavía tardarán entre 70 y 80 años los árabes en desalojarlos, ¿no? Por último, el gran mito que hay es la famosa Tercera Cruzada, ¿no? Entre lo que es la confrontación de Ricardo Corazón de León con Saladino. Ya sabemos por las crónicas pasadas pues, que Saladino era una persona fuera de serie, que tenía una característica de nobleza y de comportamiento, aunque no le temblaba la mano para matar a nadie. Por ejemplo, al término de la batalla de Hattin, ordenó pues, que todos los caballeros templarios hospitalarios fueran degollados por los ulemas. Sin embargo, pues hay una confrontación en donde siempre Ricardo Corazón de León tiene una inferioridad numérica, que tiene dos cosas que no tenían. Tenían una gran mente estratégica, por una parte, y tenía lo que se conocería en esos tiempos, aparatos de guerra más modernos que atemorizaron a Saladino. Hay una novela muy interesante de Walter Scott que se llama El Talismán, que noveliza mucho esta relación entre Saladino y Ricardo Corazón de León, que vale la pena. Esta parte del libro también es muy amena, muy deliciosa, que vale la pena de ver. No les cuento lo que sigue, yo creo que lean el libro, no lean sagas de magos y esto, yo creo que esto es más interesante. Y sobre todo, aquellos que escucharon mi video y vieron el libro de Amin Maalouf de las cruzadas vistas por los cristianos, por los árabes. Esta es puede servir de contraste, porque todas las fuentes utilizadas por Robert Payne fueron precisamente crónicas de personas que en su momento estuvieron ahí o acompañaron a los cruzados en sus aventuras y desventuras. Les repito, es un libro que se lo van a leer de una sentada, muy interesante, y sobre todo aquellos que les gusta novelar, pues van a encontrar todas las miserias humanas para hacer cualquier tipo de novela. Conózcanlo, véanlo y coméntenlo. Gracias.